Bendecidos hermanos, qué bueno es que nos volvemos a conectar para los estudios de la célula. Estamos en este periodo casi finalizando el caminar del discípulo. Hemos estado compartiendo las enseñanzas desde el primer tomo hasta este último sexto tomo de la serie El caminar del discípulo. La misión, uniéndose a Dios en su obra. Estamos en la segunda parte de la sesión 5, la cual damos en llamar sesión 5B. Vamos con Cristo. Jesús nos envía como discípulos para que hagamos discípulos. Es entonces, hermanos, que vamos a desarrollar esta sesión. Bienvenidos todos a la reunión de la célula. Acuérdese que mi participación solo es la exposición o los comentarios a la lección correspondiente. En la célula ustedes tendrán la oportunidad de interactuar con el líder de la célula y poder compartir sus comentarios. En este momento doy solamente un apoyo para poder exponer el contenido de la lección. Pero ciertamente que el líder y los miembros de su célula desarrollan mucho mejor esta dinámica de estudio. Dicho lo anterior, vamos entonces, la vid y los pámpanos. La gran comisión no es una sugerencia, es un mandato. Jesús está enviando a sus discípulos a una misión con un propósito específico. Y no obstante, es un mandato que contiene una promesa importante. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. Cierto, debemos recibir el consuelo de la presencia de Jesús. Sin embargo, lucharemos al cumplir nuestra misión si pensamos que la presencia de Jesús es un bono o un suplemento agregado a nuestras habilidades. La verdad es que no podemos hacer nada productivo fuera de la presencia y el poder de Jesús. Dependemos completamente de Él, incluso cuando vamos a llevar a cabo su misión. Jesús habló acerca de esta realidad en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículos 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Perdón. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A ver, reflexionemos. ¿Cómo busca usted activamente la presencia de Jesús cada día? Una vez más, no quiero lucir presumido, solamente contarles que es mi experiencia. Devocional, estudio, oración, eventual, pero permanente durante el día, intercesión, interacción con los miembros de la iglesia. De esa manera yo encuentro una relación más activa
con el Señor. ¿Qué prácticas le ayudan a llegar a estar más advertido y más confiado a la presencia de Jesús? Bueno, conforme a lo que estamos estudiando, la palabra dice que si nosotros hacemos, cumplimos la gran comisión, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, pero debemos entonces, además de disponer nuestro corazón a compartir la buena noticia, o sea, el Evangelio, pues debemos de buscar mantener sintonía, conectar con el corazón de Dios. O sea, no es que Él se va a unir a nosotros, sino que nosotros nos unimos a Él. No es que yo le voy a decir, la visión que tú tienes no es válida hoy. Por lo contrario, esa visión debe de ir enforzada, debe de ir mantenida a pesar de las corrientes del mundo de esta época. No es actualizar la Biblia para el mundo de hoy. Es que el mundo de hoy debe de ajustarse a la palabra del Señor. Vamos a la estructura del estudio y implica entonces ir a la porción que da en llamar el autor el estudio personal 1. 3 verbos importantes. Una de las características más asombrosas de la Biblia es que mientras más usted profundice en el texto, más encontrará y más profundamente será cambiado. Las escrituras son muy insondables y fluyen constantemente por las aguas de la vida. Sin olvidar esto, podemos recoger un poco más de información acerca de la gran comisión luego que observemos más de cerca la estructura del texto, en específico los versículos 18 al 20 en el idioma original en el que fue escrito. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos entonces aquí a la visión del autor. Yo también daré mis comentarios. La Gran Comisión es esencialmente un solo mandato en 3 acciones. En realidad se trata de una sola oración gramatical compuesta. El verbo de la oración principal usa 3 oraciones subordinadas. Este verbo principal es el verbo en griego aporeo, que se tradujo en la Biblia en español como id, aunque una traducción literal del mismo sería habiendo ido o después de ir. O también puede traducirse mientras vayan. Las oraciones subordinadas aclaran para qué se va o qué se hace mientras uno va. Y así se comienza con las acciones que son una consecuencia. Mientras vayan, hagan discípulos, bauticen y enseñen. Estos son los 3 verbos de las oraciones subordinadas. Cada uno ofrece un aspecto necesario del mandato de Jesús a sus discípulos y juntos forman la Gran Comisión. Entonces, la versión de la Reina Valera de 1960 dice o traduce el original id. Es un elemento imprescindible para poder hacer discípulos. No podemos ayudar a otros a encontrar a Jesús si no dirigimos nuestros esfuerzos hacia el exterior. Aparte de nosotros mismos, los discípulos de Jesús siguen su ejemplo al ir hasta el otro lado de la calle, hasta el otro lado de la ciudad, hasta el otro lado del país y hasta el otro lado del mundo para dar a conocer las buenas nuevas. ¿Qué oportunidad tiene de ir a obedecer a Jesús en su iglesia y comunidad? A mí me hace más sentido cuando tenemos el texto en el presente permanente, yendo.
yendo al supermercado, yendo a la casa, yendo al hospital, si acaso me toca ir al hospital, yendo de vacaciones. ¿Qué tengo que hacer? Hacer discípulos, hacer discípulos. Más que una acción dirigida, desde mi punto de vista, hermano, momentánea, agendada, es un estilo de vida. A veces las cosas se entienden mejor viendo cómo se ejecutan por el autor del proceso. Y yo veo a Jesús haciendo discípulos mientras estaba en la boda de Canaán, mientras iba de Galilea hacia Jerusalén. Veo a Jesús haciendo discípulos mientras estaba en la cruz, mientras resucitó. O sea, mientras Él estuvo en casi cualquier lugar, iniciando su ministerio, hasta finalizar en la cruz y continuar luego la presencia del Espíritu Santo, haciendo discípulos. No tuvo un horario específico, por lo que yo veo en los evangelios. No tuvo una clase programada de 3 pasos de cómo hacer discípulos y se lo enseñó a los que le seguían. Él escogió 12 para vivir con ellos experiencias espirituales que les hizo ser discípulos de Jesús. Así que a través de la escritura y el ejemplo de Jesús me hace más sentido mientras vayas. Entonces, yo creo que obedecer el mandato de hacer discípulos, bautizar y enseñar lo que el Señor nos ha mandado, hace más sentido cuando estamos yendo. O sea, mientras yo viva, en otras palabras, mientras yo viva, debo de hacer discípulos. Así que obedecer el mandato de Jesús en la comunidad de la iglesia o en la comunidad donde yo vivo, se presta a múltiples oportunidades en la actualidad. ¿Qué oportunidad tiene de ir a otro lugar del mundo? Eso dependerá de su economía, eso dependerá de sus planes. Hay comisionados, hay enviados por la iglesia, misioneros que tienen ese don o ese llamado. Lo vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, que Pablo y Bernabé fueron escogidos para ir en el viaje misionero, encomendados. El Espíritu Santo reveló a quién deberían de enviar. Y mientras ellos fueron por el camino, hicieron discípulos. Así está revelado en el libro de los Hechos. Más sin embargo, nosotros, como también se ve en el libro de los Hechos, otros discípulos que hacían negocios, Priscila y Aquila, mientras hacían negocios, pues también hacían discípulos. Algo programado es algo definitivamente más de organización que del organismo. Y la iglesia es un organismo vivo, o sea, todos los días está la iglesia funcionando. En algún momento habrá oportunidad de un viaje misionero, o sea, de ir a otro lado con propósitos específicos. 3 verbos importantes. Ya vimos el ir, bautizándolos. La práctica del bautismo se realiza después de la salvación como una ilustración de lo que sucede cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. En ese momento de la conversión nos unimos a Jesús en su muerte y en su resurrección. Morimos a nuestro viejo ser
y comenzamos una nueva vida para Cristo y su reino. Sin embargo, bautizarse es más que un símbolo. También sirve como un testimonio público de la lealtad a Cristo, un mandato que Jesús en la gran comisión que nos mandó a hacer. Por lo tanto, cuando animamos a los nuevos discípulos a bautizarse, estamos animándolos a dar un primer paso firme en su peregrinaje con obediencia como seguidores de Jesús. ¿Qué pasos recuerda al pensar en la importancia del bautismo? Estoy de acuerdo con el autor de este estudio de que el paso importante es testificar, dar testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Una vez más, aclaro, el bautismo no te salva, el bautismo es una manifestación pública de tu parte para la comunidad. No es el testimonio del pastor, el pastor solamente está cumpliendo el plan de Dios que llamamos la Gran Comisión bautizándote, pero quien se está bautizando eres tú, El pastor está realizando el proceso de bautizarte, sepultado con Cristo cuando te sumerges en las aguas, resucitado a una nueva vida cuando emerges de las aguas, así como Jesús fue sepultado y luego resucitado. Continuamos. El tercer verbo, enseñándoles. El último verbo es enseñándoles, que implica toda la instrucción intelectual como la preparación práctica. Si Jesús nos hubiera mandado a que solo enseñáramos a los nuevos discípulos todo lo que Él nos manda, estaríamos libres para solo concentrarnos en las doctrinas de la fe cristiana. Podríamos predicar y enseñar acerca de la justificación, la santificación, la Trinidad, la caída de la gracia y muchas otras doctrinas, sin tener la preocupación de tener realmente que hacer algo. Pero Jesús nos mandó a ser discípulos, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, de acuerdo al versículo 20. Se nos ha mandado a no solo enseñar a los discípulos las prácticas de la fe cristiana, sino también servir de ejemplo en estas prácticas. Tenemos la tarea de ayudar a los discípulos de Jesús, incluyéndonos a nosotros mismos, a aprender a actuar basados en lo que se nos ha enseñado. ¿Quién ha usted al enseñarle acerca de los principios y las prácticas, debería decir ahí, prácticas cristianas? Una vez más, no quiero ser injusto y mencionar solamente algunas personas. Desde mi primer pastor, el doctor Edgar López Bertrán, pastor de jóvenes, otros pastores, hasta la fecha recibo esos estímulos para como influencia para practicar los principios de la palabra del Señor. ¿Quién ha ejercido influencia en usted al mostrarle cómo incorporar esos principios y prácticas en su vida diaria? Ya lo mencioné en la respuesta anterior, varios pastores que me dieron un ejemplo en las cosas que debo de practicar. Ok, Jesús concluyó su misión en la tierra, gracias a Dios. Él va con nosotros a medida que buscamos hacer discípulos para su gloria y con obediencia a su mandato. Estudio personal 2, 5 comisiones críticas. Hemos visto que la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20 sirve como un resumen útil de nuestra misión como discípulos de Jesús. Pero este no es el único resumen útil. De hecho, en las primeras porciones del Nuevo Testamento se encuentran las 5 comisiones que Jesús le dio a sus discípulos. Vale la pena estudiar estas 5 comisiones. Repase las 4 comisiones adicionales resumidas en el siguiente pasaje de las Escrituras
comenzando con el libro de Marcos. Y dice Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la primera impresión que le dan estos versículos? Que debemos de ser hombres y mujeres de fe, no ser incrédulos. Al Señor no le gusta la incredulidad. En base a lo que conocemos de la Escritura y el testimonio de los que nos han antecedido, debemos de cumplir con la gran comisión. ¿Cómo se comparan y contrastan con la gran comisión estos versículos? Son coincidentes, el mismo mensaje revelado en los evangelios nos dicen que debemos de ir y predicar el evangelio. Así que el punto es que crean, se bauticen, porque el que no cree será condenado. Ok, seguimos. Luego viene la comisión de Jesús casi al final del Evangelio de Lucas, aunque estos versículos sirven principalmente como un recordatorio para que los discípulos lleven a cabo todo lo que Jesús ya ha dicho. Lucas 24, 45 al 49 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, cómo la Biblia le ha guiado en su misión como un discípulo de Jesús, cómo la Biblia le ha guiado. Pues obviamente, hermanos, la Biblia es la base de fe y práctica de nosotros. La Biblia es el manual que debemos de seguir, y he encontrado en la palabra del Señor la guía correcta acerca del propósito de mi vida. Vamos entonces, en Lucas 24 Jesús hizo referencia a enviar la promesa de mi Padre, queriendo decir al Espíritu Santo. Al final del capítulo del Evangelio de Juan también se destaca el papel del Espíritu al dar poder a nuestra misión. Vemos entonces en Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¿Cómo el Espíritu Santo ha incentivado sus esfuerzos para servir a Jesús? Ciertamente, hermanos, que no nace de mi carne, de mi deseo humano, todo lo que realizo o hago en pro del Evangelio. Yo no soy tan bueno. Eso nace de la fuerza del Espíritu Santo que está en mí, que me provoca, que me motiva. Hay momentos humanos, y usted no me dejará mentir, que las fuerzas no nos acompañan, o el ánimo no nos acompaña, la inspiración no está humanamente hablando,
pero invocamos al Señor, invocamos al Espíritu de Dios y el Espíritu Santo nos mueve a hacer las cosas que el Señor ha dicho a pesar de nuestra humanidad. Así que el Espíritu Santo es la diferencia, la clave en el desarrollo del trabajo para el Señor. Por último, el primer capítulo del libro de los Hechos tiene las palabras finales a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. Y les dijo, Hechos 1, 7 al 8, Hechos 1, 7 al 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué obstáculos realmente detienen el mensaje del Evangelio para proclamarse por completo y hasta lo último de la tierra? Diferentes obstáculos, hermanos. Realmente en los Estados Unidos no tenemos mayores obstáculos, sí los hay. Pero más que todo depende de la voluntad, de la disposición que nosotros mostramos para llevar el mensaje del Evangelio y proclamarse. Tenemos una gran ventaja, por ejemplo, en el sur de la Florida, que no tenemos que ir a más otro lugar, sino que aquí mismo, en esta porción del mundo, convergen una serie de culturas, hispanos, americanos, afroamericanos, asiáticos, del Medio Oriente, gente de diferentes profesiones de fe. Aquí hay musulmanes, usted los habrá visto, gente que se cubre, las mujeres se cubren todo su cuerpo, los hombres que visten de manera distinta. Aquí están y debemos de vivir nuestra vida proclamando el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasos tomaría usted durante las próximas semanas basando en el estudio de estos pasajes? Mi énfasis es, hermanos, continuemos predicando el Evangelio como discípulos de Jesús. Es inevitable, es algo que no puede faltar en un discípulo del Señor, la gran comisión. Vamos a decir que tú no llegarás al otro lado del mundo haciendo esta proclamación, pero sí puedes llegar al otro lado de la calle, donde tu vecino, y poderle dar el mensaje de salvación. Vamos con Cristo, hermanos. Él ha asegurado estar con nosotros todos los días hasta el fin. Jesús nos envía como discípulos para que hagamos discípulos en base a la misión, uniéndose a Dios en su obra. Hermanos, es el propósito de todo este proceso de enseñanzas, que nos unamos a Dios en su obra. No tanto que Él se una a nosotros, sino que nosotros nos unimos a Él. Ha sido un gusto para mí participar en este proceso. Dentro de todos los eslabones, mi participación es un eslabón más. Espero que haya sido de utilidad para usted y todos los líderes de las células el poder considerar una base, unos comentarios que le ayudan a entender el estudio de hoy. Será hasta una próxima vez. Dios los bendiga.